Reina de los ángeles. Esta última parte de las letanías reúne y exalta las excelsas grandezas de María, celebrando su soberana realeza en el cielo y en la tierra. Por 12 veces le damos el glorioso título de reina a la hija, a la madre, a la esposa del rey. Debemos invocarla como reina porque el título de rey no solo corresponde a cada una de las personas divinas, sino también a Dios, hombre, el Hijo de María Santísima. Él mismo aprobó para su persona este nombre. Sí, como dices, soy rey. San Juan capítulo 18, versículo 37. A la diestra del rey, el salmista vio a una reina, vestida con un manto de oro, gozosa que el poder de Dios le ha otorgado, de poder conceder a quien la invoca toda clase de gracias y bendiciones. Esta reina es María, que fue embestida de esta dignidad cuando Dios Padre desde toda la eternidad la eligió por su hija, por esposa del Espíritu Santo y por madre de su unigénito, y fue constituida reina, no solo de los hombres, sino también de los ángeles, que son espíritus puros, muy poderosos, ágiles con el pensamiento y puros como la luz. Son inteligencias tan grandes que si queremos honrar entre nosotros un entendimiento, lo llamamos angélico. Los ángeles son ministros del Omnipotente. Qué honor tener el dominio sobre estos espíritus tan nobles, ser reina de súbditos tan numerosos y potentes. Y esta autoridad y poder corresponde a María Reina de los Ángeles, porque les aventaja en dignidad, es más excelsa que ellos. La raíz de su excelsa dignidad, de su autoridad y de sus privilegios se debe a que es madre del Verbo Divino. Ella pudo decir con el Padre Eterno: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». La causa de tanta exaltación de María fue su singular humildad. Humildad es el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y obrar de acuerdo con este conocimiento. Es un movimiento de descenso cuyo punto de partida es el falso lugar que nos señala el amor propio y cuyo término es la verdad. Por eso la humildad es la verdad, decía Santa Teresa. Así, cuanto más llenas de amor propio, tanto más vacía estamos de verdaderos méritos. Veamos en la Anunciación el ejemplo tan grande de humildad de María ante la sublime revelación del ángel que la proclama Madre de Dios. Ella protesta ser solamente la humilde esclava, servidora del Señor. La verdadera humildad se manifiesta en la obediencia. Oh Madre amada, Reina de los ángeles, alcánzanos la gracia de saber combatir nuestro amor propio para ser verdaderamente humilde. Reina de los patriarcas. Patriarca es una palabra griega que significa padre o jefe. Con el nombre de patriarca se honra a algunos santos del Antiguo Testamento, elegidos por Dios como guardianes y depositarios de la fe en el futuro Mesías. Esta fe, avivada por las frecuentes revelaciones de Dios, fue transmitida por los patriarcas a sus descendientes como un faro de luz en medio de las tinieblas de la ignorancia y del pecado. También en los siglos cristianos se da por analogía el nombre de patriarca a los santos fundadores de las más famosas órdenes religiosas, puesto que también ellos engendraron espiritualmente a la vida de la perfección angélica a muchas almas. Los patriarcas fueron, bajo diversos aspectos, figuras de Cristo. Lo representaron en varios misterios de su vida, de su muerte y de su obra redentora. Y en la debida proporción representaron también a María, pues quien representa al original representa por sí mismo a la copia fiel. Simbolizada en Noé, único padre salvado del diluvio y destinado a repoblar el mundo, ella, única preservada del naufragio universal de la culpa, toda santa, renovó moralmente al género humano y contribuyó a reparar los daños causados por el primer pecado. Abraham,
admirable ejemplo de fe y de obediencia, padre de los creyentes, dispuesto a sacrificar a su unigénito sobre el monte Moria, fue una pálida figura de María Santísima, dotada de la más viva fe y la más perfecta obediencia. Madre amorosa de todos los redimidos, sacrificó a su unigénito Hijo para la redención del género humano sobre el monte Calvario en el altar de la cruz. Moisés, amigo y confidente de Dios, que hablaba con él como un amigo con su amigo, es comparado a María Santísima, no solo amiga, sino también Madre de Dios, que vivió con él 33 años con aquella confidente autoridad que nacía de su ser de madre. La mujer fuerte de la Sagrada Escritura, Proverbios, es una imagen de María Santísima, tabernáculo viviente de Dios. También la Iglesia Católica tiene un sentido espiritual. Sus patriarcas, ellos no prefiguran a Cristo que ha de venir, sino que siguen sus huellas y lo copian con aquella perfección que es posible a la humana naturaleza vigorizada por la gracia. Estos patriarcas son los fundadores de los institutos monásticos y de las órdenes religiosas, verdaderos padres que dieron a la Iglesia una inmensa cantidad de almas santas. Si María es llamada reina de los antiguos patriarcas, por las mismas razones debe ser llamada reina de los nuevos, puesto que ellos procuraron imitar sus virtudes, fueron los maestros de la devoción a ella y promovieron su culto. En este punto de la explicación de las letanías es oportuno tratar brevemente del glorioso patriarca San José, esposo purísimo de la Virgen Inmaculada, puesto que la devoción a la esposa redunda naturalmente en la persona de su digno esposo. Aunque San José no cooperó a la generación del Verbo encarnado, sí contribuyó principalmente a cuidar y alimentar al Dios hombre, y fue testigo continuo de las acciones de Jesús y de María. Atento a escucha de sus palabras, compartió con ellos durante muchos años los gozos, las penas, las esperanzas y el amor a Dios y a los hombres. San José es la sombra y el reflejo del Eterno Padre. Él ocupa en la tierra su lugar, y Cristo reconoce los derechos paternos de José. Nunca podremos expresar con palabras de santidad la virtud y la gran dignidad de este sumo patriarca entre los patriarcas. El Papa Pío IX, para poner su persona y la de todos los fieles bajo la protección de San José, por decreto del 8 de diciembre de 1870, lo nombró solemnemente patrono de la Iglesia Universal. Madre Santísima, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas. El principal sentido que la Sagrada Escritura da al nombre de profeta es el de persona enviada por Dios, la cual, por la ilustración divina, conoce con la máxima certeza y por divina inspiración, predice cosas o sucesos futuros que no se pueden conocer por ningún medio humano. Solo Dios es el autor de las profecías. María es llamada Reina de los Profetas por dos razones. Porque ella fue mostrada por Dios a los profetas de la antigua ley, y ellos la preanunciaron con palabras, figuras y símbolos. Porque ella misma, dotada del espíritu de profecía, conoció y predijo muchas cosas futuras. El objeto central y primario de las antiguas profecías es el Redentor prometido, Jesucristo. Todo está predicho por los profetas. El linaje, la familia de la cual surgirá la estrella de Jacob, la raíz de Yesé, de la cual brotará la flor, el tiempo, el lugar y las circunstancias del nacimiento prodigioso, la muerte con las humillaciones, dolores y crueldades, la resurrección, la ascensión y el reino de la Iglesia. Pero no se podía anunciar al sol, el Hijo del Altísimo, sin señalar a la gran señora que le había de engendrar en su purísimo seno. Todas las profecías que hablaban expresamente de Jesucristo hablan implícitamente de la Virgen y Madre, pero son muchas las que tratan expresamente de ellas.
Recordemos algunas de las principales. El primer profeta de María fue Dios mismo. Cuando se cometió el primer pecado, el pecado original, Dios promete un divino reparador que ha de nacer de una mujer. Los padres, unánimemente, y a ellos hacen eco todos los expositores, ven expresada en la mujer a María y en su fruto a su único hijo, Jesús. En el Salmo 44, el rey profeta canta a la Virgen María, que es ella el objeto de las complacencias del rey, la Virgen admirable. En este salmo mesiánico está delineada la excelsa madre del Redentor. Isaías, el profeta evangelista, vio el singular privilegio de María de juntar a un tiempo la divina maternidad con la más pura virginidad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. La encarnación del Verbo es el fundamento de la fe cristiana. De la misma manera que quiso Dios, después de la encarnación de su Hijo, multiplicar las pruebas de este misterio, así, antes del nacimiento prometido y esperado con creciente deseo, quiso multiplicar las predicciones para disponer a la humanidad al asentimiento de la fe. La Iglesia invoca a María como reina de los profetas, no sólo porque ella fue objeto de sus profecías, sino porque poseyó este don en la forma más excelsa. A ella le fueron mostradas todas las profecías y su cumplimiento. Le fue revelada la economía de la encarnación, de la redención, de la obra divina de Cristo. Aquello que los profetas conocieron en fragmentos, María lo conoció enteramente. Si una sola hora de la presencia de Cristo encerrado en el seno materno bastó para ungir al Bautista, no sólo habrá bastado el curso de 9 meses y una vida de 33 años para hacer de María una singular profetisa y reina de los profetas. Después del glorioso mensaje del arcángel Gabriel, después del saludo de Isabel, que la llama bendita entre todas las mujeres, porque el fruto bendito de su vientre la había ensalzado tan extraordinariamente, María Santísima responde el canto del Magnificat, en el cual, teniendo presente su dignidad, respeto de Dios, proclama su altísima dignidad y su futura gloria, y todo lo atribuye a la bondad y al poder de Dios. En este himno inmortal, la Santísima Virgen se eleva a la cumbre de lo creado, y con inspiración profética canta la gloria de Dios y su propia grandeza. Oh Virgen Madre de Dios, Reina de los profetas, alcánzanos la gracia de vivir la verdadera humildad que es base de todas las virtudes. Reina de los apóstoles. Apóstol significa enviado, mensajero. Se da este nombre por excelencia a aquellos hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo que vivieron con Él, que fueron educados en su iglesia, y por Él enviados, después de haber recibido el Espíritu Santo, a predicar el Evangelio por todo el mundo. Por participación, a todos aquellos que, a semejanza de los apóstoles, predican el Evangelio, especialmente a aquellos que van a otros países para anunciar la buena nueva. Esto es a los misioneros. Por analogía, a aquellos fieles cristianos que desarrollan algún trabajo apostólico en general o acción misionera en particular, con lo cual cooperan con la jerarquía a extender el reino de Jesucristo. De todos ellos, María es madre y reina. La superioridad de la Virgen sobre los apóstoles se funda en 3 razones. Ella tuvo relaciones más íntimas con el Divino Redentor. Los apóstoles fueron los amigos de Jesús. Es el mismo Hijo de Dios quien se profesa amigo de unos pobres y rústicos pecadores. María, en cambio, fue la madre de Jesús. No hay comparación entre las relaciones de amistad y las relaciones de la maternidad. Los apóstoles fueron llamados a seguir a Jesús
y vivieron con él 3 años. Pero María, desde el instante de la encarnación del Verbo hasta la ascensión de Cristo, vivió en íntima unión con su divino Hijo. Los apóstoles fueron elegidos para predicar al mundo la divina palabra. María fue escogida para traer a la tierra a la palabra substancial, personal, el Verbo de Dios. Ella tuvo mayor poder que los apóstoles. A esto les dijo el Divino Maestro: vosotros me habéis seguido, estaréis sentados sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. San Mateo capítulo 19 versículo 28. De María canta la Iglesia: María penetró en las alturas de los cielos. Alegraos, porque ella reina con Cristo eternamente. Jesús comparte con los apóstoles su poder judicial, con su madre comparte el reino. Ella fue enriquecida con mayor abundancia de los carismas del apostolado en el día de Pentecostés. María, mientras vivió, fue la maestra y consejera de los apóstoles. No hay otra razón que explique la permanencia de María en la tierra, aún después de la ascensión de Jesús a los cielos, sino la gran necesidad que de María tenía la Iglesia naciente. Esta Iglesia no era más que la continuación, la prolongación de la personalidad de Cristo y de su cuerpo místico. La providencia obraba de manera conveniente a sus designios, confiando a los cuidados de María la Iglesia recientemente constituida, de la misma manera que había confiado anteriormente el cuidado del pequeño Jesús. El Divino Maestro, en el momento de volver al Padre, de donde había salido, le dejó a ella su escuela y su cátedra, no para que regiese las ovejas de la grey, como Pedro, sino para que alimentase a los apóstoles con aquella celestial sabiduría de la cual estaba enriquecida. Hija predilecta del Padre, esposa muy amada del Espíritu Santo, Madre de Jesucristo, autor de toda la gracia, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires. Cuando la adversidad se abate sobre una familia, hay un corazón que tiene el privilegio de sufrir más que los demás y de recibir en sí el dolor de todos. Es el corazón de la madre. Así, en la inmensa familia humana, María tuvo este privilegio de sentir en su corazón los dolores de todos sus hijos, los padecimientos de todos los mártires y los tormentos del Rey de los mártires. Por este privilegio, ella ha obtenido el amor de los hombres. Por eso la Iglesia la invoca con el título de Reina de los mártires. El profeta Jeremías había predicho que los dolores de esta Virgen serían los más atroces después de los de Jesucristo, los más crueles soportados por una sencilla criatura con el auxilio de la gracia divina. Sus dolores han sido comparados con el mar, inmenso como el mar es tu dolor. No que el mar sea la justa medida de este dolor, sino porque así como las aguas del mar superan sin comparación todas las que están esparcidas sobre la tierra, así los dolores de María son incomparablemente mayores que los de las demás criaturas. Fijaremos la atención al considerar los dolores de María, en su extensión y duración, y en su gravedad, intensidad y amargura. No se crea que los dolores de María duraron solamente aquellas 3 horas que al pie de la cruz estuvo presente en la agonía y muerte de su Hijo, o el día que duró su santa pasión. Sus dolores fueron continuos durante 30 años, desde el momento en que fue madre, destinada a padecer con su Hijo su pasión y su muerte. Vino a ser al mismo tiempo madre de dolor, dotada como estaba de espíritu profético y con el conocimiento que tenía de las Sagradas Escrituras, conoció la amargura de la cruel pasión y muerte de Jesús. Por eso empezó a experimentar aquella serie de angustias y dolores indecibles que tendrían fin hasta la resurrección de Cristo.
Con la profecía de Simeón, una espada atravesará tu alma, María sintió desde ese día la herida que se clavó profundamente en su corazón, hasta rasgar la última de sus fibras. El niño crecía bajo la mirada de la madre, y ella pensaba en las humillaciones y en las heridas de aquel rostro divino que soportaría el beso de Judas, la bofetada del criado, los salivazos de los judíos, cuando su mano delicada acariciaba la cabeza, las manos o los pies del niño, la visión de la corona de espina y de los clavos le producía una gran angustia. Aquella carne inmaculada que María vestía con tanto cariño y respeto sería desgarrada por los azotes y cubierta con la púrpura de la sangre. La sabiduría divina de Jesús, que en la intimidad de Nazaret descubría a la Madre los secretos celestiales, habría de ser un día objeto de pública burla. ¡Oh dolores! ¡Oh martirio de María! Ella sintió especialmente los 7 dolores que la Iglesia recuerda el 15 de septiembre. La predicción del anciano Simeón, cuando María y José presentaron en el templo a Jesús. La huida y el destierro a Egipto después de la persecución de Herodes. La pérdida de Jesús enseñando en el templo de Jerusalén. El encuentro de Jesús y María en el Calvario. La crucifixión, agonía y muerte de Jesús. El descendimiento de la cruz del cuerpo del Hijo. La sepultura de Jesús. Nos detendremos solamente a contemplar a María dolorosa en su martirio al pie de la cruz, viviendo la agonía y la muerte de su Hijo. Estos dolores fueron de 4 clases: dolores de pecado, dolores de la naturaleza, dolores de la gracia, dolores divinos, dolores del pecado. Ninguna criatura puede tener tal conocimiento y dolor del pecado que alcance a igualar su gravedad. Para conseguir un dolor adecuado, sería preciso conocer perfectamente el bien infinito del cual nos priva, comprender la esencia de Dios, los atributos divinos, el daño infinito que es perderlo eternamente. Solo Dios, que se iguala y comprende a sí mismo, conoce todo esto. Solo Jesucristo, porque es Dios, conoce a su Padre Celestial, su esencia, sus perfecciones, su amor infinito y eterno, y el mal que ocasiona separarse de él. Solo Jesús tuvo un adecuado e infinito dolor de la culpa mortal, como solo él pudo expiarla adecuadamente. Después de Jesucristo, fue María la que experimentó el más perfecto, el más intenso dolor por el pecado, porque ella, mucho más que cualquier mente humana y angélica, estuvo dotada del más elevado y sublime conocimiento de Dios, de su infinito amor y de la gravedad del pecado que separa de Dios. Ella, en el Calvario, asistió como espectadora, testigo y participante a la muerte del Redentor. La Virgen, espejo perfecto, que captaba los rayos enfocados de amor y de dolor que partían del corazón de Jesús agonizante, sentía el vivo reflejo que la sumergía en el mar de un dolor casi infinito. Esta es la primera fuente de los dolores de la Virgen Santísima, los dolores por el pecado, dolores de la naturaleza. Para conocerlos de algún modo, consideremos que María es mujer y madre, madre de un amantísimo hijo a quien no puede socorrer. Ella no fue una mujer, sino la mujer por excelencia, perfecta, preservada de las heridas y de las sombras del pecado. En ella todo era sublime, aun el amor maternal que el Espíritu Santo infundió en su corazón, en el instante de la encarnación del Verbo. El amor de María superó al amor maternal de la naturaleza. No teniendo Jesús un Padre terrenal que compartiese el dolor maternal, en el corazón de María se unieron y fundieron los dolores de la Madre y del Padre.
Todo el tributo del dolor que dimana de la naturaleza era ofrecido por ella al mártir divino, porque María lo amaba con tierno amor de madre y a la vez con el fuerte amor de padre. No se piense que el martirio de María no era tan intenso por su fortaleza sobrehumana. No olvidemos que la fortaleza del alma hace que se soporten los dolores, pero no quita que se sientan. Ella contempla el cuerpo lacerado y las manos y los pies atravesados por los clavos y la cabeza en la que se hunden las espinas, y no le está permitido aliviar ni su cuerpo ni su cabeza. Oye las blasfemias del ladrón y los insultos de los que le crucifican, los gritos de los enemigos, y no puede repararlos con una palabra de respeto, de consuelo, de amor. Resuena en el corazón de la madre el grito de Jesús: «Tengo sed», y no puede aliviarle con un sorbo de agua, y ve cómo le dan a beber hiel y vinagre. Exhala el hijo el último suspiro, y no le está permitido a la madre endulzar la amarga agonía y recoger el último aliento. Se lamenta Jesús de ser abandonado por su padre, y la madre debe también dejarlo como abandonado y sin auxilio. Dolores de gracia. Los dolores de la gracia y los dolores divinos que nuestro pobre entendimiento no puede penetrar fueron para ella los más duros y crueles. El dolor deriva del amor, un amor humano, un amor de naturaleza, produce un dolor humano, un dolor natural. Un amor de gracia, un amor divino, causa un dolor del mismo linaje, un dolor de gracia y divino. Cuanto más fuerte el amor, tanto más fuerte será el dolor. La naturaleza nos hace hombres, la gracia y el amor divino nos hacen santos. Si la Virgen María, modelo perfecto de mujer y de madre, experimentó los más fuertes y agudos dolores de la naturaleza, ella, a su vez, modelo de perfección sobrenatural y de santidad, debió experimentar los más agudos y fuertes dolores de la gracia y los sufrimientos divinos. Para penetrar esta verdad pensemos, ¿cuál es el efecto de la gracia sobre nosotros? Una elevación del alma sobre la naturaleza, una unión, una amistad con Dios, una cierta comunicación que Dios nos otorga por la cual somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Esta es, precisamente, la esencia de la santidad. Esta relación sobrenatural fue perfectísima entre Jesucristo y su Santísima Madre, no sólo por vía natural, sino más aún por razón de gracia. Ella fue más feliz por haber llevado a Dios en su corazón que en su seno. Como respondió Jesús a la mujer que ensalzaba la maternidad natural de la Virgen. Más bien, son bienaventurados aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cristo fue el Rey de los mártires, y María fue reina de los mártires, porque experimentó todas las penas del amado Jesús. Dolores divinos. Es artículo de nuestra fe que el Padre Eterno es el Padre de Jesús, que Jesús, Dios y hombre, es el Hijo de Dios Padre, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que es amor increado, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. También es artículo de fe que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, porque es madre de aquel en el que la naturaleza divina y la naturaleza humana se hallan unidas hipostáticamente. Esto es una unidad de persona. Que en la cruz murió este Dios hombre, este Hijo del Padre Eterno y de María Virgen, para redimirnos. Esto constituye el tercer artículo de fe. En la muerte de un hijo debe sentir y siente extremo dolor no sólo la madre, sino también el padre. Es esto ley inexorable de nuestra naturaleza humana. Pero Dios Padre no puede sufrir, porque la naturaleza divina es inmutable
y Dios no puede ni por un momento perder su felicidad, es decir, no puede sufrir. La Madre de Cristo debía experimentar en la muerte del Hijo todo el dolor, aun aquel que en los casos ordinarios habría experimentado el Padre. La totalidad de esta divina aflicción, íntegra e indivisa, recayó sobre el corazón afligido de María. Tan inmenso dolor soportó la Madre que la omnipotencia de Dios la tuvo que sostener para que no muriera con Jesús en el Calvario. Oh Reina de los mártires, que con constancia tan heroica y divina soportaste aquellos prolongados y atroces dolores que en la muerte de tu Hijo, la naturaleza y la gracia, los pecadores y Dios acumularon sobre tu amoroso corazón de madre. Alcánzanos fortaleza para aceptar la voluntad divina y bendecir al Señor, que con misericordia nos visita en el dolor, y que con él nos purifica y quiere hacernos dignos del gozo eterno.